Una de las cosas más maravillosas de la Biblia es la galería de personajes que nos presenta la Biblia. Y los que nos hemos criado en la escuela dominical, pero también los que no, hemos aprendido de estos personajes, ¿no? Y el Nacho nos hablaba el domingo pasado de Gedeón, muy bien. Peligroso. Y la Emi antes nos habló acerca de los altares, ¿cierto? Y también del Antiguo Testamento. Bueno, todos estos personajes bíblicos son una lección espiritual de la cual nosotros podemos aprender. ¿Entienden cómo voy empezando la predicación? Es como una galería de personajes y cada uno de ellos representa algo y nosotros podemos aprender de ellos. De hecho, 1 Corintios 10, 6 nos dice que las cosas escritas en el Antiguo Testamento tienen como finalidad enseñarme, enseñarte. Y cada personaje de la Biblia otra vez nos enseña una lección valiosa. Por ejemplo, si hablamos de Sansón, ¿qué te enseña Sansón? Gracias. La fuerza, o en fin, sus caídas. Jonás, la desobediencia y la obediencia. Es como que cada uno tiene una cosa especial, así como un superpoder, ¿ya? Para entrar como en onda Marvel o DC, no sé lo que sea. Hoy quiero hablarles acerca de un tremendo personaje que es tremendo y maravilloso. Quiero hablarles de David. Y vamos a ver cómo la vida de David es una lección poderosa para nosotros. Les anticipo que es probable que este tema nos tome 2 domingos, así que es probable que hoy y el próximo domingo, si el Señor lo permite, vayamos hablando acerca de él. David es un personaje muy interesante. David es el símbolo por excelencia de Israel. No solo es un rey de Israel, no solo es el rey del periodo de esplendor de Israel, porque David era un militar, mucho más que un militar, ¿verdad? Lo vamos a ver en unos segundos. Pero David extendió el reino de Israel. Después su hijo Salomón recoge los frutos y él vive los resultados de todo lo que militarmente hizo su padre David. Él extendió los límites de Israel. Pero no solo es un rey de Israel, sino que es el símbolo de Israel. Hoy en día la bandera de Israel tiene en su centro la estrella de David. David es el rey más representativo de Israel, es el dulce cantor de Israel. En un episodio, cuando él ya estaba viejito, él se cansó y casi los enemigos casi lo destruyen y vinieron sus generales leales y lo pudieron defender y le dijeron: rey, nunca más vas a venir a la guerra, porque si te matan a ti se va a apagar la lámpara en Israel. Entonces David es muy interesante y como si eso fuera poco, es el antepasado del Mesías. El Mesías va a ser conocido como el hijo de David. La figura de David nos despierta simpatía. No sé a cuánto les pasa eso. A mí me despierta mucha simpatía, como cariño y admiración. Era como una persona querible. David era valiente, pero a la vez sensible y humilde. Cuando él es elegido rey, él va solito a la presencia de Dios y le dice: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia para que tú me des este tremendo privilegio? Era cercano y querible, pero a la vez era justo y severo. Él se encendía en ira cuando veía una injusticia, ¿no? Era guerrero y era poeta. Era un político, pero que amaba pasar tiempo en la casa de Dios. Él tenía que ver cosas políticas como rey, tenía que gobernar su pueblo, pero él se puso a inventar instrumentos, él organizó turnos en los cantores, en el templo, en fin. Él ofrecía sacrificios. Cuando trasladaron el arca, ¿se acuerdan? Él iba adelante, ahí el perla iba danzando y alabando. ¡Wow! Un personaje maravilloso. Pero hay un aspecto de David en el cual no siempre reparamos, y es la manera en que David experimentó oposición y cómo fue que logró enfrentarla y superarla. Síganme en esto, por favor. David fue forjado en la forja. La forja. David fue formado en el horno, incluso desde joven. Luchó contra el rechazo, contra enemigos reales de carne y hueso, enemigos dentro de Israel y fuera de Israel. ¿El más conocido quién es?
Goliat, este gigante, ¿no? David luchó contra sus propias debilidades y fracasos. Y aquí digamos de entrada que David, aunque fue un hombre con un corazón sensible a Dios, no siempre hizo lo correcto. De hecho, en ocasiones hasta cometió aberraciones y vivió las consecuencias de esto. Sin embargo, Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Fíjate que hay dos pasajes en la Escritura. Primero está en 1 Samuel 13:14. Samuel le dice a Saúl: Dios ha quitado de ti el reino y se lo ha dado a un hombre conforme a su corazón. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 13, verso 22, el apóstol Pablo en una sinagoga hace esta reseña de la historia de Israel y le dice: luego Dios levantó a Saúl, luego lo desechó y Dios levantó a David, de quien dice: es un hombre conforme a mi corazón. Y así es conocido hasta el día de hoy. Todos nosotros sabemos, ¿cierto? ¿Quién es el hombre de quien Dios dijo un hombre conforme a mi corazón? David, así lo conocemos. En medio de todas las adversidades, hermanos, y en medio de todos sus propios tropiezos, David logró salir adelante y hoy ocupa este lugar, como digo, en la palabra de Dios, en la historia de Dios, en la galería de héroes espirituales. Y este es mi punto hoy, esto es lo que quiero transmitirles. Si tú y yo, en medio de y a pesar de nuestras adversidades y nuestros tropiezos, lograremos seguir adelante hasta culminar la carrera. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: he acabado la carrera, terminé la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Y esa es mi pregunta. Si nosotros vamos a terminar nuestra carrera, si podremos salir adelante en medio de las adversidades, en medio de la oposición y en medio de nuestros propios tropiezos. Hace unos días supimos de otra noticia trágica en medio de todas las noticias trágicas que hemos estado viviendo. Y conversaba con la Dana hace un rato. ¿Está la Dana aquí o está con la Fernanda? Está con la Fer. Conversaba con la Dana sobre su mamá, que perdió toda su casa en los incendios, ¿no? El deceso del presidente Piñera, en fin. Bueno, en medio de todo ese contexto difícil, supimos otra noticia trágica y es el suicidio del alcalde de Florida, que coincidentemente se llama Jorge Roa, o se llamaba Jorge Roa. Este hombre era profesor. Mi hermano, el Benja, lo conoció personalmente. Por años había servido como concejal primero y luego como alcalde. Ustedes seguramente vieron la noticia: conducía su auto en estado de ebriedad, chocó. Gracias a Dios no hubo ninguna víctima fatal, pero él fue detenido. Él se quedó en el sitio del accidente, esperó que llegaran las autoridades, se sometió a los exámenes de rigor y después de ser liberado, en espera de comenzar su procesamiento, llegó a su casa, escribió un mensaje en donde pedía perdón públicamente por su falta y renunciaba a su cargo, porque en sus propias palabras ya no tenía autoridad moral. Un hombre muy católico, muy devoto, pero luego de escribir esto se quitó la vida, se suicidó. Su viuda denunció una campaña de desprestigio y de ataques personales que lo fueron arrinconando y presionando hasta que al final no pudo más y se suicidó. Dejó una viuda y 2 hijos y el sillón de la alcaldía de Florida vacío. Y este hecho me hizo pensar en las adversidades, en los fracasos. ¿Se puede salir victorioso de los fracasos? ¿Se puede salir victorioso, hermano, hermana, de las adversidades? Creo que son muchas las personas que llegan a un punto de sus vidas en que creen que sinceramente se acabó todo para ellos. Se acabó. No hay más esperanza, ya no hay más propósito. Pastor, de verdad ya no hay nada más. No hay más esperanza. Incluso dentro de la propia iglesia, muchos hijos e hijas de Dios como que abrazan este pensamiento y lo hacen una verdad en sus vidas. Todo terminó para mí, pastor. Ya no hay más esperanza. Algunos se alejan de Dios.
cansados de vivir una contradicción y convencidos de que ya nunca podrán agradar a Dios. Pastor, yo me cansé. No había lugar para mí. Era una constante contradicción. Así que me aburrí de esta contradicción y simplemente me alejé. Pero otros continúan en la iglesia, vienen a la iglesia, pero escuchen esto, secretamente en su corazón, ellos creen, todo terminó para mí. He conversado con algunos. Pastor, yo tenía un llamado cuando era joven, cuando era un joven, cuando era una señorita, y yo servía al Señor. Bueno, ¿y qué pasó? No, bueno, pero dentro del corazón, tal vez ni siquiera se lo formulan así como abiertamente, pero en el fondo es muy sutil esta sentencia: ya no hay esperanza para mí. Ya pasó mi tiempo. Yo fracasé. Me vencieron mis enemigos. Intenté, pero ya no pude. Creen que no hay lugar para ellos en el reino. ¿Y sabes qué? Te sorprendería. ¿Cuántos creyentes creen secreta y sutilmente que ya no hay lugar en el corazón de Dios para ellos? Yo soy un segunda orden. Yo me alimento de su fe, pastor, para poder creer que Dios tal vez tenga un propósito conmigo. Pero en el fondo, viven como si no lo creyeran. Bueno, David es un ejemplo de que esto no es así. En realidad, toda la galería de personajes bíblicos son un ejemplo de que esto no es así. Todos los personajes bíblicos fallaron, cayeron en algún momento, experimentaron fracasos, adversidades que hubieran podido destruirlos, pero siguieron adelante. ¿Cuál fue su secreto? ¿Podemos nosotros aprender de ellos? ¿Tú estás viviendo una situación así? ¿Será que esta es palabra de Dios para ti? ¿Será que el Señor quiere traerte más cerca de su corazón? Necesitamos abrir nuestros sentidos ahora. Necesito que ustedes se pongan alertas para que cumplan su parte escuchando lo que Dios tiene que decirles. Vamos a ver qué lecciones podemos aprender de estos personajes y especialmente del rey David. Y yo quiero comenzar el día de hoy hablándote de dos aspectos de la vida de David. El primero es el contexto familiar. Una de las razones por las que muchos de nosotros llegamos a creer que no podremos cumplir los propósitos de Dios, que no podremos terminar la carrera, es el contexto familiar en donde nacimos. Y si hay un personaje que tiene mucho que enseñarnos respecto del contexto familiar, es David. Hay indicios en la Biblia que nos muestran cierta, vamos a decirlo así, cierta disfuncionalidad en la familia de David. Incluso algunos piensan que David pudo ser en realidad un hijo nacido fuera del matrimonio. ¿De dónde sacamos esto? La Biblia no es explícita, ya quiero ser riguroso en esto, ¿no? La Biblia no nos dice explícitamente esto, pero hay algunas señales interesantes. El Salmo 51:6, allí David declara: he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. O David estaba señalando la realidad de todo ser humano. Dios, yo como todo ser humano he nacido en pecado y he sido concebido en iniquidad. O tal vez David está relatando su propia condición. Señor, yo, a diferencia de todos los otros seres humanos que nacieron dentro de un matrimonio, y nacer dentro de un matrimonio no tiene que ser necesariamente nacer en pecado o en iniquidad. Pero él dice, te fijas, yo fui concebido en pecado. Yo nací en iniquidad. Así que eso ya nos muestra algo interesante, ¿se fijan? ¿Dónde es que nace David? ¿En qué contexto nace David? Otra cosa es que cuando Dios llama a Samuel para ir a Belén e ir a la casa de Isaí para ungir al siguiente rey de Israel. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Se sientan a comer. Esa era una comida importante. Isaí hace matar un animal engordado. Era una ocasión especial. De hecho, cuando él llega a Belén, los ciudadanos de Belén se acercan a Samuel y le dicen: ¿tu venida es en paz? Y él dice: no, he venido a ofrecer sacrificio de paz al Señor. Así que
La ciudad estaba conmocionada por la visita de Samuel. Y Isaí tiene el honor de ser el anfitrión. Bueno, arma la comida y sienta a todos sus hijos, bien vestidos, peinados, perfumaditos, etc. Están todos sus hijos, menos David. Y otra vez, ustedes conocen muy bien la historia. Isaí hace pasar a todos sus hijos delante del profeta, y cuando los hace pasar a todos, es Samuel quien le pregunta: ¿estos son todos tus hijos? Y solo entonces David aparece en la escena. Tengo otro. ¿Lo tengo o no, chicos? ¿O no murió ese? No, papá, sí. Ah, sí. ¿Dónde está? Está cuidando las ovejas. Estoy haciendo una caricatura un poco. Y entonces, solo entonces, David es sentado a la mesa y ungido como rey. Señales, ¿se fijan? ¿Qué pasa cuando después él va a pelear con Goliat? ¿En qué contexto va David a pelear con Goliat? Él no se envalentona y va, no. Él va mandado por su papá. Isaí le dice, David no tenía edad para ir a la guerra, fíjense, era un muchacho, como algunos muchachos de hoy, de Roots. 15, 16, 17 años, esa edad tenía David. Entonces Isaí le dice, anda y ve cómo están tus hermanos, llévale estos panes, estos quesos, llévale a su capitán y llévale al rey también, a Saúl. Y David va con su carrito o su burrito, en fin. Y entonces él escucha a este gigante y se encuentra con su hermano mayor. ¿Y qué le dice el hermano mayor? Me sorprende a veces la actitud de los hermanos mayores con sus hermanos. Los que han sido malos hermanos mayores, que se rían ahora. No. En mi mundo, el hermano mayor habría dicho, pero David, ¿qué estás haciendo? Esto es muy peligroso. ¿Qué estás haciendo? No, mi papá ok, gracias, pero ahora váyase, esto es peligroso aquí, es un campo de batalla. O ven, ponte a salvo, haz tu trámite, o yo te voy a ayudar, ven, yo te voy a guiar para que nada malo te ocurra. Pero el hermano mayor le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Has venido a mirar la guerra? Conozco tu corazón. Y David le dice, ¿pero qué onda? Yo vine, no le dice eso, pero él perfectamente pudo haber pensado, yo vine obedeciendo a mi papá, yo vine porque soy hijo, soy un buen hijo, obediente. Vengo a atenderlos a ustedes en nombre de mi papá. Y así es como mi hermano me recibe. De hecho, David lo dice, ¿qué es esto? No es solamente mero hablar. ¿Y saben lo que hace? Se aparta de su hermano. No hay forma de razonar con él. Señales. La familia de David, si bien no era un hijo ilegítimo, si bien tú dices, bueno, no vayamos tan lejos, pastor, bien, pero a lo menos había cierta disfunción familiar. ¿No es así? Bueno, hagamos la aplicación a nosotros. ¿Cuántas familias aquí presentes hemos vivido disfunción? ¿Cuántas situaciones hemos vivido en nuestras familias? Y aprendemos a cargar con ellas y a olvidarlas. Y seguramente que hay personas que han trabajado con personas en terapia o consejería y saben que hay muchos traumas de la temprana infancia que están completamente olvidados. ¿Saben ustedes que el abuso, por ejemplo, el abuso sexual, muchos niños o niñas lo olvidan completamente? Hasta que viene una situación que de pronto abre esa puerta y comienzan a recordar, pero por años lo vivieron en olvido, completamente olvidados. Situaciones que vivieron en la familia. ¿Sabes tú dónde ocurren normalmente el mayor porcentaje de abusos de niños? En el contexto familiar. No es por el viejo del saco o por una persona desconocida. Son familiares, personas cercanas a su círculo. Muchos dolores en nuestra alma tuvieron su origen en nuestros hogares. Porque antes de ser padre de Pablo y Cristóbal, yo fui hijo.
fui hijo de mi padre, Francisco, y mi papá, Francisco, antes de ser mi papá, él fue hijo de don Manuel, a quien yo no conocí y a quien mi papá apenas conoció. Mi papá se crió en la calle. Sus afectos, su concepto de familia lo aprendió en la calle con otros ladrones. Yo les he contado a ustedes la historia de mi papá. Cuando yo nací, él no quería, tuvo conflicto de tener a un varón, porque él pensaba, mi hijo va a salir tan ladrón como yo. Entonces, con esas herramientas y esos recursos, yo fui criado como hijo. Y él trató de darme lo mejor que podía con los recursos que tenía. ¿Me captas? Ahora, esa es mi historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que tú has vivido? ¿Qué cosas viviste tú en tu familia? Violencia. Puede ser que algunos digan, no, pastor, esto no es para mí, pero puede ser que alguien ahora escuchando diga, sí, yo en mi casa viví abuso físico, verbal, sexual, abandono, violencia, falta de límites, que es otra forma de violencia, cuando hay ausencia de límites, ausencia de normas, de educación, de formación, es una especie de violencia. Madres abusivas, padres abusivos, pérdidas, abandono, etc. Hemos dicho en varias ocasiones que cuando pastoreamos con Natalia, cuando estamos haciendo consejería, casi siempre terminamos pastoreando al niño, a la niña detrás de la persona. Situaciones que vivimos en nuestro hogar. David es un ejemplo de esto. Algo no funcionaba en su familia. ¿Sí? Y el Espíritu Santo tiene que mostrarnos esto. ¿Qué cosas que yo hago tienen como origen mi infancia, mi seno familiar? Porque tal vez eso necesita ser sanado y esa sea la razón por la que no puedo seguir adelante. Así que número 1, una familia disfuncional. Número 2, la oposición de otros. La oposición sistemática de otros. A pesar de ser un personaje querido, como lo dijimos al principio, David enfrentó mucho sufrimiento y mucha oposición en su relación con las personas. Iba a decir cuático, pero es tremendo, digámoslo así. Es tremendo cómo David enfrentó oposición. Ya hablamos de esta especie de violencia de su papá, este olvido de su papá. Invitaste a todos mis hermanos y a mí no. Y ahora al último, por descarte, me haces traer a la casa. Su hermano, que lo recibe con violencia, ¿no? Pero tanta otra oposición. El rey Saúl, ¿qué hizo David con el rey Saúl? Lo sirvió, fue al palacio, cantaba para él, se convirtió en su escudero, lo atendía en todas sus necesidades. David, necesito que vaya. ¿Cómo no? David, ahora quiero que vaya para este lado. Sí, aquí voy. Este rey Saúl después tuvo envidia de él. ¿Y saben lo que quiso hacer? Lo quiso matar. Lo siguió sistemáticamente. David tuvo que huir por los desiertos para salvar su vida. Él huyó por su vida, hermanos. Lo querían matar, sin haber hecho nada malo contra Saúl. Pero no solo esto, sino que en muchos salmos David da a entender que sus amigos lo traicionan y conspiran contra él. ¿Trajeron sus Biblias, hermanos? Ya, úsenlas entonces. Busquen por favor Salmo 41. Si no trajiste tu Biblia física, búscala en tu celular. Salmo 41. ¿Está en la mente la Biblia? Excelente, me alegro. Pero ahora, aunque la esté en la mente, búsquenla igual. Salmo 41, versículos 4 al 9. Eso es, me encanta el elogio de la Biblia. Bien, ¿tienen Salmo 41 del 4 al 9? Y yo he dicho, Señor, compadécete de mí.
Sáname, pues contra ti he pecado. Con saña dicen de mí mis enemigos. ¿Cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará el olvido? Si vienen a verme, no son sinceros. Wow, recogen calumnias y salen a contarlas. ¿Alguien ha vivido situaciones así? Recogen calumnias y luego salen a contarlas. Mis enemigos se juntan y cuchichean contra mí. Me hacen responsable de mi mal. Dicen, lo que le ha sobrevenido es cosa del demonio. De esa cama no volverá a levantarse. Hasta mí, ¿qué dice? Wow, hasta mi mejor amigo en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo. Este diría un mexicano, este es un cuate, este es un pana, ¿no? Un hermano, un carnal de mi sangre, el que compartía el pan conmigo. Me ha puesto, ¿qué dice? La zancadilla. Wow, esto no es solo poesía. David está derramando su alma delante del Señor. David tiene un dolor. ¿Y sabes cuál es ese dolor? Yo estoy enfermo, me vienen a ver y en vez de consolarme salen diciendo, hizo algo malo, esto es cosa del demonio. Imagínate David cuando se enteró, oh, vinieron mis amigos a verme, qué bueno, gracias por venir, se van. Y yo no sé cómo se entera, pero se entera. ¿Sabes lo que hicieron tus amigos cuando salieron de tu habitación? Entre ellos conversaban, cosa del demonio. No va a levantarse de su cama. Su propio amigo le hace zancadillas. ¿Has vivido algo así? Busquemos ahora otro pasaje. Salmo 69. Salmo 69, del versículo 1 en adelante. Fíjate, espero que de aquí en adelante veas los salmos desde otra perspectiva. Salmo 69, del 1 al 12. ¿Alguien tiene Reina Valera? Lucy, déjame leer el versículo 1 en la NBI y por favor lee tú el 1 en el Reina Valera. NBI dice, sálvame Dios mío, porque las aguas ya me llegan al cuello. Escucha lo que dice literalmente en Reina Valera. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Las aguas han entrado hasta el alma. ¿Alguien ha vivido un dolor así? Yo creo que lo he vivido. Las aguas llegan hasta el alma. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar el pie. ¡Wow! Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda. Tengo reseca la garganta. Mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han propuesto destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Fíjate, interesante, no tenemos tiempo para analizar este texto, pero él está siendo acusado de un robo. Saltemos al 7. Por ti yo he sufrido insultos, mi rostro se ha cubierto de vergüenza. Soy como un extraño para mis hermanos. Soy un extranjero para los hijos de mi madre. Fíjate, disfuncionalidad en la familia. El celo por tu casa me consume. Sobre mí han recaído las burlas de los que te insultan. Cuando lloro y ayuno, tengo que soportar sus insultos. Cuando me visto de luto, soy objeto de burlas. Los que se sientan a la puerta murmuran contra mí. Los borrachos me dedican parodias. Vayamos ahora al Salmo 70, del 1 al 3. Salmo 70, del 1 al 3. Ven, oh Dios, a librarme. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Que sean avergonzados y confundidos los que tratan de matarme. Que retrocedan humillados todos los que desean mi ruina. Que vuelvan atrás por su vergüenza los que se burlan de mí. Salmo 140. Vamos ahora más adelante. Salmo 140. Versículos del 1 al 5. Oh Señor, líbrame de los impíos, protégeme de los violentos, de los que urden en su corazón planes malvados y todos los días fomentan la guerra. Afilan su lengua cual lengua de serpiente, veneno de víbora hay en sus labios. Señor, protégeme del poder de los impíos, protégeme de los violentos, de los que piensan hacerme caer. Esos engreídos me han tendido una trampa,
han puesto lazos de su red, los lazos de su red han tendido trampas a mi paso. No son rollos que se está pasando. Señor, líbrame alguna vez de algún violento, alguien que pueda urdir una trampa contra mí, potencial. No, ellos me han tendido una trampa. Ellos ya están sobre mí. La oposición es una realidad en mi vida. Ahora, me ha tocado en muchas ocasiones tratar con personas a quienes Dios, y escuchen bien esto, sobre quienes Dios tiene un llamado especial. Y en muchas ocasiones, sobre estas personas que tienen una asignación especial, Satanás levanta una oposición feroz. He conocido a personas que desde niños, aún como David, desde el vientre de su madre, desde bebés, han sufrido oposición. Han sido víctimas de la maldad de otras personas, abusados sexualmente o con un bullying brutal. Dentro de su casa, fuera de su casa, personas que han intentado hacerles daño sistemáticamente, queriendo destruir sus vidas. Tratar de aniquilar su identidad, tratando de burlarse del diseño y la asignación que Dios les dio. Y David es un ejemplo de esto. ¿Se fijan la oposición feroz y sistemática que sufre David? Es difícil imaginar que alguien tan honesto, tan leal, tan noble como David haya despertado tanta envidia, tanto odio y tanta oposición. Pero lo mismo sucede con muchos de nosotros. De verdad, muchos de nosotros. Hagamos el ejercicio sencillo. ¿Cuántos aquí, levanten su mano, ha sufrido la traición, el rechazo, la deslealtad, la decepción de otros? Pero algo que ha sido significativo. Y dice, no, me da lo mismo. No, pero que te dolió, personas que nunca pensaste, levanten su mano. ¿Te fijas? Esa es la realidad de nuestras vidas. Personas en quienes más confiamos, que más amamos, nos traicionan, nos hieren. Como pastores podemos decirte que la gran mayoría de las heridas y cicatrices, así como dije en el punto anterior, las hemos vivido en nuestra temprana infancia en el seno de la familia. Otras heridas y cicatrices tienen que ver con problemas relacionales. Un amor, no solo amor romántico, sino que amor de amistad que no fue correspondido. Una buena intención que no fue correspondido. Ni hablar en la familia, quiebres matrimoniales, etcétera. Eso trae heridas y Satanás puede marcarnos y destruirnos para siempre. Podemos seguir adelante, porque ese es nuestro punto. ¿Podemos seguir adelante a pesar de las adversidades? ¿Como una familia disfuncional o como la oposición de los demás? ¿Podemos? ¿Podremos seguir y salir adelante si hemos tenido este tipo de situaciones? Si mi mamá nunca fue el apoyo que yo necesité, si mi papá nunca fue el apoyo que necesité, si no tuve papá, no tuve mamá, si mis hermanos me violentaban, si permanentemente he sufrido oposición tras oposición, nunca hubo oportunidades para mí, se me cerraban, siempre sentí que nadaba contra la corriente. ¿Hay esperanza para mí? ¿Puedo salir adelante, seguir adelante? ¿Tener victoria en este proceso? David es un ejemplo de que sí se puede. Hay una provisión del cielo para ti. Hay una provisión del cielo para nosotros. ¿Cuál es esa provisión? La vamos a ver el próximo domingo si Dios lo quiere. Así que no se la pierdan.